Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a exponer sobre los temas de mineralización y desnitrificación del suelo. Los integrantes pertenecientes a la Universidad Privada del Norte que van a exponer sobre este tema es Carvajal Reyes Sergio, Changa Yui Fernando, Gil Mendoza Ari, Miranda Ramos Melissa y Tamayo Sánchez Valeria. La mineralización en los suelos. La mineralización es el proceso bioquímico mediante el cual los microorganismos del suelo, que poseen la maquinaria enzimática adecuada, obtienen la energía necesaria para realizar sus procesos metabólicos, mediante el rompimiento de los enlaces de las macromoléculas orgánicas obtenidas de los residuos de plantas, hojarascas o exudados orgánicos de las raíces, para posteriormente transformarlos en moléculas inorgánicas de bajo peso molecular, a través de reacciones químicas de oxidación e hidrólisis, los cuales son oxidadas catabólicamente a compuestos inorgánicos donde estos pueden ser inmovilizados en el suelo, volatilizados al aire, lixiviados en aguas profundas, absorbidos en complejos de cambio o absorbidos por las plantas y por los microorganismos. Ahora hablaré sobre la mineralización de la materia orgánica. Los nutrientes contenidos en la materia orgánica no están inmediatamente disponibles para las plantas, ya que éstas primero deben pasar por un proceso de mineralización que las formará a compuestos de forma soluble. A partir de ahí, la planta recién va a poder absorber esos nutrientes. En estas transformaciones también participan los microorganismos, que de manera simultánea a la mineralización, estos utilizan los compuestos mineralizados para la síntesis de sus estructuras celulares y procesos metabólicos, por lo que la liberación y retención de los componentes de la materia orgánica es el resultado neto de distintos procesos. Sin embargo, al tener la materia orgánica una gran diversidad de componentes, no todos estos compuestos orgánicos tienen la misma facilidad de ser degradados. Funcionalmente se pueden separar por dos grandes grupos de acuerdo a su dinámica en la transformación del carbono y otros elementos de formas más simples. Por un lado está la materia orgánica descomponible, compuesta por fracciones tales como biomasa microbiana, el carbono soluble, el carbono potencialmente mineralizable y el carbono extractable. La otra fracción corresponde a la materia orgánica inerte, constituida principalmente por sustancias húmicas que pueden estar protegidas física o químicamente por los coloides del suelo, como la arcilla o el humus, causando que tengan tiempos medios de resistencia mucho más grandes, como aproximadamente hasta unos 100 años. La descomposición y mineralización de la materia orgánica puede ser afectada por diversos factores, como la humedad, la temperatura, la aireación, el tipo de material orgánico, la cantidad de abono aplicado, el tipo de suelo, el clima, el estado de nutrientes del suelo, la actividad de la biota edáfica, la calidad de los recursos descompuestos, entre otros. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre la mineralización del carbono. Aquí el carbono ingresa al ecosistema por la fotosíntesis y sale por el mismo para la respiración radical y microbiana. Aquí la diferencia es entre la cantidad de carbono que ingresa como residuo vegetal al suelo y la que se va a generar por la respiración microbiana, la cual va a presentar el balance del carbono del mismo. Cuando la biomasa vegetal muere y pasa a ser residuo vegetal, aquí pasa a su descomposición y se liberan nutrientes y se emiten el CO2. Este también es generado por el proceso de mineralización de la materia orgánica humificada, la cual es la suma de la emisión de CO2
por la descomposición y mineralización que constituye la respiración microbiana o heterotrófica del suelo. El carbono de los residuos que es emitido como CO2 durante la descomposición pasa a ser parte de la biomasa microbiana en su primer momento. Luego se integra a las sustancias orgánicas más estables y se denomina carbono humificado. El proceso de su incorporación a estos componentes se conoce como humificación. Bueno, como ven en el cuadro, hay un pequeño esquema, la cual tenemos a la atmósfera y que está el CO2 presente. Esta pasa a las partes aéreas en forma de la fotosíntesis y la parte aérea sería las partes de las hojas de la planta, la cual pasaría a las raíces y acá ocurriría la muerte en sí, de un proceso de muerte, la cual vamos a tener un residuo. Esos residuos se puede abrir en dos procesos. Uno que es por la descomposición, como había mencionado, y la otra es por la humificación, la cual cuando pasa por el proceso de humificación nos da la materia orgánica humificada. Y aquí es donde pasa al otro proceso para generar, pasa un proceso de mineralización, la cual con la descomposición y la mineralización juntas pasa a tener una respiración microbiana. Aquí es cuando microorganismos reaccionan que están presentes en el suelo para liberar el CO2 y este otra vez vuelve a la atmósfera en forma de CO2. Este es un ciclo, como ven, que sigue y sigue y no tiene un fin. Bueno, a continuación le hablaré sobre la relación carbono-nitrógeno. El carbono y el nitrógeno son elementos muy importantes en el ciclo de los seres vivos. Los microorganismos son los responsables de descomponer la materia orgánica para su propio crecimiento. En sí tiene como objetivo recrear o crear nuevos compuestos a partir de los subproductos de las excretas de animales y la materia orgánica en el suelo. En sí por el crecimiento de la cubierta vegetal que esta va a dar el nuevo proceso de mineralización. Para los microorganismos, el carbono presenta la energía necesaria para realizar sus procesos celulares. En cambio, el nitrógeno son como ladrillos con los que se van a construir nuevas estructuras celulares. En sí, la relación carbono-nitrógeno se debe estar presente en el suelo para que se realice el proceso de mineralización que tiene que ser una variable de relación de 8 a 10. Esto quiere decir que si tuviéramos mayor de 10 los microorganismos al tener demasiado carbono disponible, estos podrían secuestrar, decirlo así, al nitrógeno y no dejarlo libre, porque al tener demasiados carbonos se puede decir que al morir una bacteria ocuparía ese lugar. Así las plantas podrían absorber el nitrógeno con facilidad. Y si tuviéramos la relación de carbono-nitrógeno si fuera menor a 8, la velocidad de mineralización en el suelo esta podría ser demasiado lenta y así podría perjudicar en el crecimiento de las plantas. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre la mineralización del nitrógeno. Aproximadamente más del 95% del nitrógeno total que se encuentra en el suelo está en forma orgánica. Y este es poco disponible para las plantas, pero al descomponerse, por la acción de los microorganismos que están presentes en el suelo, forma nitrógeno mineral. Así puede ser asimilado por los cultivos y en este proceso conocido como mineralización se distinguen o está distribuido en dos etapas, la cual es la primera es la amonificación y la segunda es la nitrificación.
Hablaré sobre la amonificación. Este es un proceso por el cual los compuestos nitrogenados encontrados en el suelo, producto de la descomposición de materiales orgánicos complejos, tales como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, son degradados a compuestos simples por microorganismos o organismos que se encuentran dentro del suelo, como bacterias y hongos, de las cuales destacan más los organismos quimiotróficos. Estos microorganismos metabolizan todos los compuestos y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o ion amonio. La nitrificación es un proceso bioquímico importante para la fertilidad del suelo. La nitrificación consiste en la oxidación biológica del amonio primero en nitrito y luego en nitrato, con la intervención de las bacterias nitrificantes del suelo. El amonio se produce tanto en ausencia como en presencia del oxígeno, pero la transformación de nitrato requiere oxígeno, por lo que si predominan las condiciones reductoras, la formación de nitrato se ve dificultada. Estas reacciones de oxidación producen acidez, pero el nitrato no es el único producto que se origina durante la nitrificación. Las diferentes reacciones que tienen lugar durante la nitrificación producen varios óxidos de nitrógeno. La nitrificación se puede escribir como dos reacciones de oxidación parciales, cada una de las cuales tiene lugar en forma separada. Primero la oxidación del amonio a nitrito, luego la oxidación de nitrito a nitrato, para pues ser utilizada por las plantas. La conservación del amonio en nitrato puede ocurrir en pocos días o semanas. Como consecuencia de este proceso, puede liberarse a la atmósfera óxido nitroso y óxido nítrico, habiendo pérdidas de nitrógeno que pudiera asimilar la planta para el desarrollo de sus funciones metabólicas. Bien, ahora hablaremos de la desnitrificación. Para hablar de la desnitrificación tenemos que hablar primero sobre el ciclo del nitrógeno. A pesar de que dos procesos de este ciclo han sido expuestos anteriormente, vamos a recalcarlos de nuevo. Bien, primero tenemos que saber que el nitrógeno, tanto así como el carbono, como ya se mencionó, son elementos que son importantes para nosotros. Aún así no ingresen de tal manera como lo encontramos en la atmósfera, pasan por procesos de los cuales los organismos los asimilan. En esta imagen podemos ver cómo es que ocurre el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra presente en la atmósfera y luego de estos son captados por bacterias fijadoras y estos la convierten en amonio para luego pasar por una especie por el proceso de nitrificación, las cuales lo convierten en nitritos y nitratos. Luego ocurre la asimilación, en las cuales las especies vegetales, como por ejemplo vemos la zanahoria, adquieren estos nitritos y nitratos que los hacen como un alimento. Son alimentos para estas especies de vegetales y los animales a veces la consumen. Ahora, el ciclo de nitrógeno llega a tener 4 procesos. Sin embargo, estos 4 procesos llegan a variar de acuerdo a la literatura revisada, por ejemplo. Hay algunos que cuentan 3 o a veces le ponen otro nombre. Sin embargo, son 4 los procesos. Primero está la amonificación, o también puede ser el proceso de fijación, también lo pueden llamar otros, en la que bacterias, hongos, son las que toman este nitrógeno de la atmósfera y las convierten en compuestos nitrogenados. Y estos organismos llegan a estar en el suelo o también a veces en las raíces de las plantas. En este proceso es donde se forma el amonio. Ahora, la nitrificación. ¿Qué es lo que pasa en la nitrificación? El ion amonio, o también llamado amoníaco, es transformado a nitratos, los cuales son usados por las plantas, como los he mencionado. En este proceso ocurren dos procesos más, o dos formas
la cual convertir nitratos en nitritos. La nitrosación, la cual formará nitritos, y la nitración, la cual formará nitratos. Luego viene la asimilación, cuando los nitratos entran por medio de las plantas y estos se dividen en iones de amonio, los cuales son consumidos. Y por último está la desnitrificación. ¿Qué es lo que pasa en la desnitrificación? Es cuando el nitrógeno vuelve a la atmósfera y empieza a circular de nuevo en todo este proceso. Bien, la desnitrificación. La desnitrificación es el proceso más importante para el ciclo del nitrógeno, como ya lo he mencionado, es porque vuelve a la atmósfera a través de la reducción desasimilatoria de nitratos y nitritos a óxido nitroso y dinitrógeno, respectivamente, claro, que también involucra la reducción asimilatoria del nitrito. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo es que empieza la nitrificación, por otro lado la desnitrificación con las características que he mencionado. Ahora, en la desnitrificación pueden ser de dos formas, heterótrofa como también autótrofa, en las cuales, por ejemplo, en la heterótrofa, el metanol y la glucosa actúan como fuente de energía. Sin embargo, en la autótrofa, el hidrógeno o compuestos reducidos de azufre sulfídrico también funcionan como fuente de energía para que todo este proceso se haga. Bien, en este cuadro, si nos enfocamos más en la derecha, podemos ver cómo ocurre la desnitrificación. Primero, el nitrógeno tiene que ser fijado para luego convertirse en amonio. Luego de esto, puede también, en el proceso que les mencioné sobre la nitrificación, este puede ser transformado a nitrito. Luego pasa a ser un óxido de nitrógeno y por último, ya para volver, ocurre la desnitrificación, la cual se convierte en un óxido nitroso. Sin embargo, este óxido nitroso no es recomendable que salga al medio ambiente, por lo que puede causar un deterioro de este. Luego, si es que este proceso se cumple, llega a salir otra vez como nitrógeno a la atmósfera. Ahora, si vemos a mi costado derecho, en la ranita, dice, las emisiones de nitrógeno a la atmósfera causadas por el proceso de desnitrificación se han visto significativamente incrementadas por la combustión de fuentes fósiles de energía, alterando significativamente el ciclo global del nitrógeno. ¿Y por qué no? Sabemos que las actividades antropogénicas sí son parte de nuestra vida, sin embargo pueden alterar este, este proceso de desnitrificación y no se completa. Y al no completarse, como lo he mencionado, este óxido de nitrógeno puede salir a la atmósfera. Bien. El suelo y la desnitrificación. Hay que saber que los microorganismos responsables se han clasificado en tres grupos funcionales. Estos tres grupos funcionales van de acuerdo a los procesos que se han mencionado en el ciclo del nitrógeno: fijadores, nitrificantes y desnitrificantes. Como dice acá, si bien esta clasificación no es estricta, ya que algunas especies pueden ejercer varias funciones según las condiciones, la mayoría de estos procesos se dan bajo reacciones acopladas en las que intervienen gran diversidad de microorganismos. Y claro, ¿qué quiere decir esto? Que los microorganismos están involucrados en estos procesos. En el suelo hay microorganismos que se encargan, cada uno de acuerdo a hacer un proceso que va de acuerdo a las etapas de todo este ciclo del nitrógeno. Y otro, no hay que pensar en que microorganismos son bacterias, por ejemplo. Aunque durante más de 100 años se creyó que la desnitrificación solo se podía
realizar por los miembros del dominio bacterial, lo cual hay mucha información de eso. Se ha demostrado también que hay algunas arqueas y hongos protistas de la clase Fariminífera y amebas del género Gromia son también capaces de desnitrificar. Ya. Ahora, ¿cómo es que actúa sobre o qué factores son importantes para esta desnitrificación? ¿Cómo puede variar? Los principales factores que afectan la desnitrificación son la humedad, la temperatura, la relación carbono-nitrógeno también, el pH, la textura del suelo, ¿por qué no? La presencia o ausencia de plantas, los ciclos, el clima como el frío, calor, congelación, descongelación y una de las más importantes para mí es la actividad microbiana, claro. Acá vemos algunas representaciones de todo lo que son los factores. Bien, ahora vamos a aplicar la desnitrificación en una actividad. O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, en esta cita de Rochet en 2000 indica que el 37% de las emisiones antrópicas se derivan del uso de fertilizantes nitrogenadas y su respectiva desnitrificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el nitrógeno aplicado a los cultivos como fertilizante no es recuperado completamente por estos. Uno de los mecanismos por el cual se pierde nitrógeno y disminuye la eficiencia del aplicado a los cultivos es la propia y la que he mencionado desnitrificación, que consiste en la liberación de óxidos de nitrógeno que son dañinos para el medio ambiente, desde el suelo hacia la atmósfera. Ello afecta negativamente la economía del agricultor y pueden afectar de igual manera al ambiente. Exacto, existe una relación entre estos dos. Como vemos, el óxido de nitrógeno es dañino para este. Ahora, desde un punto de vista ambiental, es deseable que se libere este nitrógeno. ¿Por qué? Porque así se reinicia este ciclo del nitrógeno y en este caso, si hablamos de agricultura, podríamos decir de este agroecosistema. Sin embargo, muchas veces se liberan óxidos de nitrógeno que promueven este deterioro ambiental. Y ahora, ¿qué solución o qué recomendación se podría dar frente a todo este tema? Acá, por ejemplo, la adición de fertilizantes orgánicos también tiene influencia sobre las propiedades químicas y físicas del suelo, resultando en una mayor cantidad de biomasa y, ojo, microbiana, que a su vez incrementa los contenidos de materia orgánica y de nutrientes frente a la fertilización con nitrato de amonio que disminuye el pH del suelo. Por ejemplo, acá vemos algunos fertilizantes orgánicos. Ahora, ¿y por qué estos? Porque los requerimientos generales para que una desnitrificación ocurra son la presencia de bacterias, que tiene que estar sí o sí, y otros la disponibilidad de donadores de electrones, como son los compuestos de carbono orgánicos. Otro, las condiciones de limitaciones de oxígeno, y otro, la presencia de un óxido de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los fertilizantes que se venden o que son tratados llegan a alterar todo este ciclo. Sin embargo, para tener un suelo ideal, y si hablamos de un suelo ideal referente o en referencia a todo lo que es agricultura, es mejor optar por medidas naturales. ¿Para qué? Para que no afectemos este ciclo del nitrógeno. Eso es todo. Gracias.